El día de hoy vamos a aprender otro tema un poquito más relacionado con lo que estábamos viendo de los números de Lewis. Ya vamos a ver en la página 74 del libro de primero, vamos a ver los diferentes tipos de enlaces. Página 74. Vamos a ver qué es esto de los enlaces. En primer lugar, vamos a definir lo que es un enlace químico. Un enlace químico es la fuerza que va a unir los átomos, los iones o las moléculas que forman las sustancias químicas, ya sean los elementos por sí solos o compuestos, de manera que los van a tener estables. Estos enlaces o estas uniones que nosotros vamos a tener se conocen como enlace químico, ¿sí? Esto es una preguntita de examen. ¿Qué es un enlace químico? Es la fuerza que une a los átomos, a los iones y a las moléculas y los mantiene estables, ¿sí? Eso es un enlace químico. En la formación de un enlace, los átomos tienden a ceder, ganar o compartir electrones hasta que el número de estos sea igual a 8 en su nivel de valencia, ¿ya? Entonces, nosotros recordemos que formaba un enlace. Si ustedes recuerdan, cuando los átomos compartían un par de enlaces según Lewis, un par de electrones según Lewis, nosotros podíamos formar un enlace, ¿sí? Ahora, también hablamos aquí del número 8. En este es muy importante debido a que casi la totalidad de los elementos trabajan como valencia para llenar el octeto. Si ustedes recuerdan que era el octeto, pues era tratar de completar 8 en el último nivel de energía y eso pues le daba mayor estabilidad. Cuando nosotros hablamos de octetos, estamos tratando de asimilar lo que son las características de los gases nobles. Los gases nobles es muy difícil que puedan relacionarse o que puedan mezclarse con otros elementos debido a que la característica que ya tienen de haber formado ya un octeto en su último nivel de energía hace que el átomo sea demasiado estable. Y entonces estos ya no necesitan pues formar más enlaces o tratar de unirse a otros elementos para formar, como les digo, otro enlace. ¿Ya? Dentro de lo que son los enlaces, nosotros vamos a ver dos tipos. Vamos a ver los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Cada uno de ellos tiene diferentes características, cada uno de ellos tiene sus propias razones, sus propias funcionalidades. Vamos a ver en ese caso el enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Cuando nosotros hablamos de enlace iónico, estamos hablando sobre iones. Y estos iones no son otra cosa que átomos o grupos de átomos que poseen cargas positivas o cargas negativas cuando ya sea han cedido o han adquirido electrones. Ya vamos a ver qué pasa. Según sea la estructura electrónica del átomo, cada átomo cede o recibe un número determinado de electrones hasta adquirir la configuración estable de gas noble, es decir, que van a ajustarse al 8, ¿sí? Recuerden este numerito. De esta forma adquiere una cierta carga positiva o negativa. A estas cargas que los elementos van a tener para poder formar un enlace iónico, nosotros le vamos a conocer como valencia iónica. Pregunta de examen, ¿qué es valencia iónica? La valencia iónica de un elemento es la carga que adquieren sus átomos al convertirse en iones positivos o en iones negativos. En otras palabras, cuando un átomo cede o gana electrones y puede llegar a tener una polaridad, ya sea carga positiva o negativa, estamos hablando de una valencia iónica, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí diferentes tipos de cómo se forman estos iones. En primer lugar, nosotros vamos a ver al potasio. Si usted tiene a su mano la tablita periódica, vamos a ver cuál es el número atómico del potasio. ¿Alguien tiene su tablita periódica a la mano? ¿Cuál es el número atómico del potasio? 19, Lice. 19, ¿no es cierto? Nosotros aquí también tenemos el 19. Ahora vamos a hablar en nuestra tablita. Según la tablita periódica, el potasio tiene como número atómico 19, es decir, que en su último nivel de energía él va a tener 19 electrones. Y a su vez, su estado de oxidación es 1. Aquí nos está diciendo ya que el potasio tiene la capacidad de ceder uno de sus electrones. Entonces, vamos a ver la configuración estructural, la configuración electrónica que nosotros habíamos aprendido en la semana 2.
Aquí tenemos, por ejemplo, para llegar a los 19 electrones según los niveles y subniveles, nosotros tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3p2, 3p6 y 4s1. Este elemento llega al cuarto nivel. Como usted puede ver, llega al periodo número 4. Y en este solamente va a ocupar el primer subnivel con un electrón. Entonces, para ajustarse a la configuración de un gas noble, en este caso tenemos el ejemplo del argón, que sería su antecesor, tiene el número atómico 18. Es decir, que uno de sus electrones va a ceder, ¿sí? Va a poder prestarle a otro elemento o lo va a literalmente como regalarle para que éste pueda completar su último nivel de energía. Entonces, como ustedes pueden ver, varios de los elementos realizan este cambio, ¿sí? Algunos entregan electrones y otros ceden. Cuando los elementos ceden electrones, cuando regalan electrones, se convierten en iones positivos. ¿Por qué nosotros le ponemos aquí un ion positivo? Significa que a este le está faltando, ¿sí? Nosotros aquí decimos que el aluminio, ya vamos a ver algunos ejemplos, pero nosotros les denotamos con el símbolo más. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el ion potasio. Es decir, que este potasio ha cedido uno de sus electrones y se ha convertido en un ion positivo, ¿sí? Por lo tanto, su valencia iónica que nosotros hemos visto cuando cambia de cargas, este va a ser más uno. ¿Por qué más uno? Porque solamente ha cedido o ha regalado uno de sus electrones. En este caso, con el mismo ejemplo, si nosotros tenemos otro elemento que acepta electrones, nosotros vamos a ver una carga negativa. ¿Por qué le ponemos una carga negativa? Porque si queremos llegar a la configuración real, nosotros tenemos que restarle el número de electrones que éste está recibiendo. Eso es para que usted se dé cuenta más rápido. Cuando a un elemento cede electrones, se convierte en un ion positivo. Y cuando un elemento acepta o recibe electrones, se convierte en un ion negativo. Tantos estos números del más y el menos nos hacen saber cuánto le falta o cuánto le está sobrando al elemento para que llegue a su configuración original. En este caso, nosotros tenemos potasio más uno, es un ion positivo, es decir, que ha cedido uno de sus electrones. Si yo les digo tenemos nitrógeno menos 3, ¿qué significaría eso? ¿Qué Negativo, significaría si yo tendría les que digo que recibir. tenemos nitrógeno menos 3? Tendría que recibir 3. Seguro, menos 3, ¿verdad? Le quitan tres, dicen. Exactamente, tendríamos que quitarle 3 electrones para que llegue a su estado original. Recordemos nuevamente, cuando nosotros ponemos más, significa que este elemento ha donado electrones. Para que llegue a su configuración original, tendríamos que sumarle el número, el número que tendríamos en este caso más, ¿sí? Si nosotros aquí tenemos potasio más 1, quiere decir que ha cedido uno de sus electrones y para que llegue a su configuración original, tenemos que sumarle un electrón. En el caso de los iones negativos, si nosotros decimos nitrógeno menos 3, es decir que éste ha recibido 3 electrones. Y para que éste llegue a su configuración original, tenemos que restarle esos 3 electrones que ha recibido, ¿sí? Es un poco confuso al inicio, pero si ustedes le ven de esta manera, le van a entender mucho más fácil, mucho más rápido, ¿sí? Vamos a ver ahora algunos elementos que tienen diferentes cargas, diferentes configuraciones electrónicas y al convertirse en un ion y adquirir esta valencia iónica, van a cambiar su configuración. Por ejemplo, tenemos el aluminio como número atómico 13. Este aluminio tiene como número de oxidación 3. Es decir, que 3 de sus electrones va a ceder para conformar una valencia iónica más 3. En este caso, nosotros decimos aluminio más 3. Este nos quiere decir que es un ion positivo que ha cedido 3 de sus electrones para poder formar un enlace iónico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de iónicos, estamos moviendo los electrones, ceder, regalar o aceptar electrones. Por eso nosotros decimos que es un enlace iónico. Ahora,
Dentro de estos enlaces, nosotros vamos a ver que generalmente los metales son aquellos elementos que donan mucho más rápido los electrones. Sí, por sus características químicas, los electrones donan más rápido los electrones. Por lo tanto, estos se convierten en iones positivos. Anotarle por ahí. Los metales son aquellos elementos que donan más fácilmente los electrones. Los metales son los elementos que forman más rápidamente, que ceden más rápidamente sus electrones y se conforman o se transforman en iones positivos, ¿sí? Ceder quiere decir que se van a hacer positivos, ¿sí? Ahora, en su contraparte, nosotros tenemos a los no metales. Los no metales generalmente son aquellos que reciben con más facilidad los electrones y se convierten en iones negativos, ¿sí? Nuevamente les repito, los metales son aquellos elementos que donan más rápido sus electrones y se transforman o se convierten en iones positivos. Y aquellos no metales son aquellos que reciben más rápidamente los electrones y se transforman en iones negativos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna preguntita o algo tiene alguna confusión? Buenas noches, profe. Buenas noches, atrasada. Sí, estoy trazadita. Es que me gusta Lo que dicen, ¿puede repetir otra vez más despacio para poder copiar? Claro. Por favor. Repito. Las personitas que llegaron atrasadas, ya les voy a subir el video para que puedan ver. Mientras tanto, no nos interrumpan, por favor. A ver. Gracias. Nuevamente les digo, los elementos, los metales, son los elementos que donan más rápido los electrones. ¿Sí? Los metales. Los metales son aquellos elementos que donan más rápidamente sus electrones. Donan o ceden, como ustedes quieran decirlo. Y se transforman en iones positivos. Los metales son aquellos elementos que donan más rápidamente sus electrones y se transforman en en iones positivos. Los no metales son aquellos elementos que reciben electrones mucho más rápido, mucho más fácil, y se transforman en iones negativos. ¿Sí? Metales, iones positivos, no metales, iones negativos. ¿Ya? ¿Alguien no alcanzó a copiar tal vez? ¿Todo bien? Ya. Bueno, seguimos. Al convertirse estos átomos en iones positivos o negativos, se produce una transferencia de electrones. El resultado de estas fuerzas se conoce como el nombre de enlace iónico. Entonces, ¿qué es el enlace iónico? El enlace iónico se da cuando se produce una transferencia de electrones, en la cual los átomos se transforman en iones positivos e iones negativos. Cuando nosotros tenemos esta polaridad, polos opuestos, en este caso negativos y positivos, estos se unen y de esta manera es lo que se produce el enlace iónico. Cuando nosotros tenemos un enlace iónico, se produce una transferencia de electrones. Es decir, que los átomos se transforman en iones positivos y iones negativos y esta bipolaridad hace que se junten estos átomos y se forme el enlace, ¿sí? El enlace iónico es la unión resultante de la presencia de las fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos, para dar lugar a la formación de un compuesto constituido con una red cristalina iónica. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos estos enlaces iónicos, se forma una red cristalina como nosotros podemos ver en este punto. Nosotros aquí tenemos la geometría de la red del cloruro de cesio. Es decir, que vamos a tener unidos un no metal, en este caso el cloro, con un metal, que sería el cesio, ¿sí? ¿Cuál de estos sería el ion negativo? A ver, voy a anotar a alguien que quiera ganarse un punto de participación en clase. ¿Cuál sería el ion negativo El entre cloro. el cloruro de cesio?
El cloro. ¿Por qué? ¿Por qué el cloro es el ion negativo? Porque porque no es metal. Y Exacto. al ser no metal se convertía en negativo. Exacto. Cuando este se transforma en negativo es porque va a recibir electrones que en este caso le va a ceder el cesio. Y el cesio sería el ion positivo porque este está donándole al cloro sus, en este caso, los electrones, ¿sí? Si nosotros vemos en la tablita periódica, tenemos cloro, número atómico 17. Y este va a trabajar con estados de oxidación desde el 1 al 7. Vamos a ver ahora el cesio. El cesio, ¿dónde está cesio? Cesio se me perdió. ¿Alguien le encontró al cesio? Cesio. Ya. Ya, el cesio tiene como número atómico 55 y su estado de oxidación es 1. Por lo tanto, este va a ceder uno de sus electrones y, perdón, este va a recibir los electrones. No, me confundí. El cesio es el que dona y el cloro es el que recibe. Sí, y de esa manera, pues estos ya formarían la red cristalina que nosotros conocemos como enlace iónico. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro tipo de enlaces. Vamos a ver ahora lo que son los enlaces covalentes. Cuando nosotros hablamos de enlaces covalentes, estamos hablando cuando nosotros vamos a tener átomos neutros. Es decir, que aquí no va a haber cargas ni positivas ni negativas. ¿Sí? A diferencia del enlace iónico, aquí necesitamos obligatoriamente tener un polo opuesto para que se unan los elementos. Sin embargo, en los enlaces covalentes no existe esta bipolaridad, no existen polos. Esto hace que estos átomos sean neutros. Algunas sustancias permanecen unidas por estos enlaces distintos al iónico, que se conoce como enlaces covalentes. En este estado nosotros vamos a ver que los átomos comparten electrones para poder llenar su último nivel de energía. Según el modelo de Lewis nos decía que el enlace iónico, los átomos logran adquirir la estructura de un gas noble, es decir, que van a ajustarse a 8 electrones en su último nivel mediante la transferencia de electrones. ¿Sí? En el enlace covalente se llega también al mismo número, al mismo resultado, pero aquí se va a compartir los electrones entre los dos átomos. Es decir, a ti te falta uno, a mí me falta uno. Si los dos ponemos mitad, mitad, compramos o llegamos al último nivel, ¿sí? Entonces, hacen como un mano y mano. Esto hacen los diferentes átomos. En el caso de los enlaces iónicos, el uno cede, te regalo, ya no quiero saber nada más, y tú aceptas. Pero el enlace covalente entre los dos van a completar el último nivel y de esa manera ni al uno le falta ni al otro le falta, sino que entre los dos van a llegar juntos, ¿sí? Los enlaces covalentes consisten en la unión de dos átomos que comparten uno o más pares de electrones. En el caso, entre muchos, la molécula de flúor. Vamos a ver cómo funciona el flúor. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a tener tres diferentes tipos de enlaces covalentes. Vamos a tener un enlace simple, que en este caso, si ustedes recuerdan, se va a compartir un solo par de electrones. Un enlace doble, que aquí vamos a compartir dos pares de electrones. Y el enlace triple, que nosotros vamos a tener tres pares de electrones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos enlaces. Ya, aquí nosotros tenemos diferentes ejemplos. Tenemos los átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene como número atómico 1. Hijos, si me escuchan, chicos, me salió que se colgó la reunión. Sí, 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 te escuchamos. Ya. Bueno, si se corta, avísenme, porfa. Ya, nosotros aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Si nosotros vemos en la tablita periódica, el hidrógeno tiene como número atómico 1, ¿sí? Uno en un hidrógeno, uno en otro hidrógeno. Para que estos logren estar completos, logren estar estables, necesitan llenar su nivel de energía. En este caso, nosotros estamos en el primer nivel. ¿Cuántos electrones entran en el primer nivel? Uno. Uno, dice.
Recuerden, eso les dije, anoten, es muy importante. ¿Cuántos electrones tenemos en el primer nivel de energía? 2. 2. ¿Cuántos electrones tenemos en el segundo nivel de energía? 2 igual. No, 6. no, 4. no. Les voy a poner 0, no es de adivinar. Anoten eso, es muy importante, chicos. En el primer nivel, nosotros tenemos 2 electrones o se llena con 2 electrones. En el segundo nivel, nosotros vamos a tener 8 electrones, ¿sí? En el tercer nivel de energía, me parece que tenemos 16. 18. Silenciamos el micrófono, por favor. ¿18 es en el tercer nivel? Veamos si es que Sí. yo estoy mal. Puede ser que me equivoque. Yo dije 16, ¿no? En el tercer nivel tenemos... Se me perdió. 16, creo. Tercer nivel de energía. ¿Por ahí alguien tiene anotado eso? Me olvidé. Tercer nivel de energía de un átomo. Vamos a ver. Parece que son... Bueno, no le encuentro. Ya, son... No, se me perdió. Bueno, si alguien encuentra, me avisa, por favor, porque no estoy claro si eran 16 o eran 18. Ya encontré. Son 18, chicos, ¿ya? El primer nivel de energía nosotros llenamos con 2 electrones. El segundo nivel con 8 y el tercero con 18, ¿ya? Entonces, como el hidrógeno tiene de número atómico 1, quiere decir que solamente va a tener un electrón en su último nivel de energía. Como este es el primer nivel, este se llena con 2 electrones. Por lo tanto, si este se une a otra molécula, a otro átomo de hidrógeno, formarían una molécula diatómica, en este caso de hidrógeno. Aquí, como ustedes pueden ver, ni el uno cede, ni el otro regala su electrón, sino que entre los dos están completando el último nivel de energía. Como el hidrógeno se llena con 2 electrones, ahora cada uno de estos tiene 2 electrones en su último nivel. Entre ellos lo están compartiendo, ¿sí? Vamos a ver ahora los átomos de oxígeno. El oxígeno tiene como número atómico 8. Es decir, en el primer nivel nosotros vamos a tener 2 electrones y en el segundo nivel vamos a tener 6. Por lo tanto, para que este nivel quede completo, debemos formar la condición de gas noble, que en este caso se conoce como el octeto. El último nivel de energía tiene que llenar al menos con 8 electrones, ¿sí? Entonces, como a cada uno le faltan 2 electrones, entre ellos van a compartir un par de electrones. Y de esta manera se ha formado una red de 8 átomos, ¿sí? De 8 electrones. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tanto un oxígeno como el otro que se está uniendo ahora han compartido 4 electrones y así han logrado llenar su último nivel de energía para que se complete con 8 electrones, ¿sí? Vamos a ver el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene como número atómico 7. Es decir, que en su último nivel de energía, este va a tener 5 átomos, 5 electrones, perdón, 5 electrones. Si a este le hace falta 3 electrones para completarlo, este al unirse con otro átomo de nitrógeno, van a compartir estos 3 electrones. En este caso van a compartir 3 pares. Y de esa forma, cada uno se va a llenar con 8 electrones en su último nivel de energía. Si usted los cuenta, cada uno debería tener 8 en su último nivel. Tenemos aquí 2, 4, 6, 7 y 8, ¿sí? En el último nivel, no en el primero, en el último nivel, ¿sí? Ojo con eso. Vamos a ver ahora cómo diferentes elementos interactúan también para completar sus últimos niveles. En este caso, nosotros vamos a formar metano. El metano está constituido por una molécula de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces,
Aquí vamos a unir todos estos elementos y debería condicionarse o deberían llenarse sus niveles de energía para que se queden completos. El carbono en su último nivel de energía solamente tiene 4 electrones. Por lo tanto, ¿cuántos le faltaría para completar la ley de, en este caso, del octeto? 4. 4, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno, cada uno solo tiene un electrón en su último nivel. Como estamos trabajando con el primer nivel, ¿cuántos electrones debería llenarse en este electrón, en este átomo, para que se quede estable? ¿Cuánto sería en cada uno de ellos? En cada uno, 2. Exacto. Para que este se quede lleno, completo, debería tener al menos 2 electrones. Entonces, vamos a unirles. Como ustedes pueden ver ahora, este carbono está compartiendo cada uno de sus electrones con uno de los hidrógenos, ¿sí? Uno te doy a ti, uno te doy a ti, uno a ti y uno a ti. Y tú también me vas a prestar uno. Como este adquirió, como este sumó 4 átomos, quiere decir que está compartiendo 4 y está recibiendo 4. Para que se forme la última, la condición del octeto, en el último nivel de energía, en este caso del carbono, deberíamos tener 8 electrones. Vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como ustedes pueden ver, se ha completado esta condición del octeto y nosotros decimos que tenemos un enlace covalente. ¿Sí? Tenemos enlaces iónicos. Cuando se rompen la estructura, se donan y se ceden electrones. Y tenemos los enlaces covalentes, que en este caso se comparten electrones para poder estabilizarse. ¿Sí? Ahora, en lo que es su actividad en clase, ustedes me parece que tienen que relacionar esto que nosotros hemos visto aquí según Lewis. Es decir, que nosotros vamos a dibujar estas moléculas. Voy a hacerles aquí una para que ustedes traten de, para que ustedes le observen y puedan hacer su deber. Ya, vamos a dibujar una estructura de Lewis de estos elementos. Por ejemplo, tenemos aquí el metano, perdón, el amoníaco. Tenemos un nitrógeno que se va a unir a 3 átomos de hidrógeno. Vamos a ver cuál es el estado de oxidación del nitrógeno. El nitrógeno tiene como estado de oxidación 3. ¿Sí? Sí, más 3. Entonces significa que yo voy a dibujar 3 átomos, voy a dibujar 3 electrones que va a compartir este nitrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? ¿Alguien que recuerde? ¿De cuál era del hidrógeno? 1, Licen. 1. Entonces el hidrógeno solo va a aportar uno de sus electrones. Como ustedes pueden ver, aquí nosotros vamos a tener la caracterización de Lewis. En el nitrógeno es 5, perdón. ¿Sí? Y solamente trabaja con 3. Recuerden que estos casitos nosotros también habíamos visto en la anterior clase. Entonces, aquí nosotros hemos dibujado Lewis y debería formarse el octeto, ¿no es cierto? La condición del octeto. En este caso, nosotros tenemos que tener 8 electrones en su último nivel de energía para que este sea estable. Si ustedes analizan, nosotros tenemos 5 electrones que, que serían del nitrógeno, y 1 y 3 más que en este caso vendrían a ser de los hidrógenos. Y aquí se forma la condición del octeto. Como este ejemplo que yo hice aquí, ustedes tienen que desarrollar la pregunta 4 de la página 78. Tienen que dibujar estas moléculas según la valencia iónica de cada uno de ellos, como lo hicimos la anterior clase, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que les quede un poquito más claro. Ya, vamos ahora a dibujar ¿cómo se llama este? Del dióxido de carbono. El carbono tiene como estado de oxidación 4. Es decir, que yo voy a dibujar 4 electrones que va a tener el carbono. ¿Sí? A este se está uniendo 2 oxígenos. Vamos a unirle con 2 oxígenos. Un oxígeno aquí, un oxígeno acá. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Es decir, que va a tener 2. 2 para acá. Bueno, borrémosle este. 2 aquí. 1, 2 y 2. ¿Sí?
Este borremos. Y nuevamente le vamos a dibujar el electrón del carbono. ¿Ya? Entonces, aquí se va a formar un enlace. Aquí se va a formar otro enlace y también otro enlace. Nosotros tenemos que completar la regla del octeto. En este caso, el carbono se queda con 8 electrones en su último nivel y se formaría la ley en este caso del octeto, se quedaría completo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Nos quedan 2 minutos. ¿No? ¿Alguna duda o inquietud? ¿Ninguna? ¿Preguntas? Del oxígeno no eran 6. Sí, pero solamente están... A ver, el estado de oxidación del oxígeno es 6, pero si ustedes recuerdan la tablita que vimos en los estados de oxidación, solamente 2 electrones participan. Por lo tanto, los demás les dibujamos, pero para formar el enlace solamente actuaban 2 de sus electrones. Me parece, esa tablita sí la vimos. Recuerden que yo sí les dije esto traten de anotarle porque es importante. Ya, me parece que estaba aquí. Ya, aquí nosotros vemos los casos, en este caso especiales. Tenemos el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno tiene 6 como estado de oxidación, pero como ustedes pueden ver, solo 2 de sus electrones forman enlace. Por lo tanto, los otros 4 se quedarían como estables, se quedarían como, no reaccionan. Les tenemos que dibujar, sí, pero solo 2 de ellos formarían el enlace. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel, pero solamente 3 de ellos participan en la reacción. En el caso del carbono, nosotros vimos que el carbono tiene 4 y el carbono trabaja con sus 4 enlaces, ¿sí? Con esta tablita que está en la página 70, ustedes tienen que realizar esta actividad de la página 74, ¿sí? Con esa información que les di. Página 78, creo que era. Sí, 78. ¿Sí? Entonces, solamente les... 70 perdón. La 70. 78. Con la 78. Sí, la tablita de la página 70 les sirve para hacer la página 78. Aquí ustedes tienen que dibujar, obviamente, los electrones de cada uno de su estado de oxidación, pero solamente tienen que tener en cuenta aquellos electrones que forman el enlace. No todos los electrones forman el enlace. En el caso del nitrógeno, solamente actúan 3, y en el caso del oxígeno, actúan solamente 2. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta de pronto? Listen esos elementos químicos también, la tabla. Estos, claro, con la tablita periódica usted los puede hacer. ¿Pero están unidos o están todos juntos así igual? En este caso son moléculas, ¿sí? Tal como hicimos aquí, tal como les hice yo, son moléculas. Como hicimos la anterior clase, son moléculas. Ustedes tienen que ver el estado de oxidación de cada uno de ellos y dibujarlo. ¿Ya? Eso, chicos, dudas, inquietudes, igual me pueden hacer llegar al chat, al grupo, o me pueden llamar y pues ahí solucionamos, ¿sí? Gracias a todos y hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, Lisa. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Hasta luego, Licen. Gracias, hasta luego. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, nos vemos mañana. Chao. Chao, gracias.